Hay un pasaje bíblico muy interesante y muy hermoso que nuestro Señor Jesucristo te quiere dar en este día, pero no solamente para que lo escuches, sino que para que lo guardes en tu corazón. Y me imagino que ya has de haber escuchado este milagro tan bello del Señor, que es cuando Jesús camina sobre las aguas. Este pasaje bíblico lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14, versículos del 22 al 35. Efectivamente, los 12 apóstoles de Jesús se encontraban en el mar, pero en medio de una tempestad. Ellos estaban en una barca, pero resulta que Jesús se les aparece en medio de esa tempestad. Pero los discípulos, como no lo reconocieron, se turbaron, se llenaron de miedo y de hecho gritaron: ¡es un fantasma! Jesús les dice: no temáis, soy yo. Pedro, cuando escucha estas palabras de Jesús, le dice: Señor, si eres tú, ordena a que vaya hacia ti y que camine sobre las aguas. Jesús le dice: ven, Pedro. Pedro se baja inmediatamente de la barca y comienza a mirarlo a Jesús fijamente. Y comienza a caminar sobre las aguas también. Pero cuando Pedro comienza a dejar de ver a Jesús y comienza a sentir el viento que pegaba sobre él, se llena de miedo y se comienza a hundir. Se estaba ahogando, y eso que era pescador, sabía nadar. Y grita: Señor, sálvame. Jesús inmediatamente lo salva y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y termina el Evangelio cuando Jesús y Pedro van a la barca otra vez y el viento deja de golpear como estaba golpeando al inicio. ¿Qué te quiere decir el Señor en este Evangelio, en esta partecita de las Sagradas Escrituras? Él te quiere dar un mensaje muy importante. Quizás tú también estás pasando una tempestad en tu vida. Esa tempestad es el problema que está ocurriendo contigo. Ya sea un problema en tu matrimonio, ya sea con tu novia, con tu novio, ya sea en los estudios, en el trabajo, en la economía, en la salud. Esa es tu tempestad. Pero el Señor se aparece en tu vida para ayudarte. Él nunca te va a dejar solo. Pero este es el problema, en que tenemos dos opciones: en asustarnos o en confiar o creer en Él. Cuando desconfiamos de Jesús, ahí es cuando gritamos: es un fantasma. Definitivamente hay ocasiones en que una persona le tiene miedo a seguir a Jesús. Le tiene miedo al cambio de vida, a la conversión. Y no quiere seguirlo a Jesús porque piensa que seguirlo a Jesús es una vida de aburrimiento, es una vida que no lleva a nada, que es una pérdida de tiempo. Pero es todo lo contrario. Jesús es gozo, alegría, paz. Y este es el momento en el que nosotros tenemos la oportunidad de decidir si queremos seguirlo a Jesús o queremos rechazarlo de nuestra vida. Jesús te tiende la mano para que tú con Él puedas caminar en medio de esa tempestad que te está ocurriendo. Cuando tú le dices sí a Jesús, tienes que prepararte para que cosas maravillosas sucedan en tu vida y que puedas salir de este momento adverso de tu vida. Y mira lo que sucede. Jesús te dice: ven, como le dijo a Pedro, ven. Tú también tienes que ir hacia Jesús. ¿Por qué le dices que no? ¿Por qué estás demorando? ¿Qué esperas? Hay mucha gente que no quiere ir a Jesús porque no quiere dejar el pecado. Quiere seguir en uno mismo, en el placer, en lo que le conviene. Y no quiere seguir a Jesús por el temor que les acabo de mencionar. Inmediatamente en tu vida sucede también lo que a Pedro. Pedro, cuando miraba a Jesús, caminaba sobre las aguas, caminaba en medio de la tempestad. Pero cuando le quitó la mirada a Jesús, se comenzó a hundir. Tú, cuando le quitas la mirada a Jesús, te comienzas a hundir. Ha dicho Jesús también: sin mí nada pueden hacer. Efectivamente, sin Jesús nada podemos hacer. Sin Jesús vamos sin rumbo. Y no podemos decir: esto lo he conseguido por mis propios méritos. Todo lo que tengo es por mi esfuerzo. Un momentito. Dios es el que tiene el control de tu vida. Dios, con un simple soplo, con un simple suspiro de Él, puede derrumbar todo lo que has conseguido. Todo, ya sea material o espiritual. Pero debemos de tener un corazón abierto a Él, confiar en Él y creer de que todo lo que tenemos es gracias a Él. Entonces, cuando le quitamos la mirada a Jesús, nos hundimos. Y ya sea a alguien que lleva un camino espiritual o a alguien que no lleva un camino espiritual. Si nunca has conocido al Señor, clava tu mirada en Jesús.
Si ya has conocido al Señor y tienes un camino espiritual y te has alejado de Él, vuelve tu mirada a Jesús. No pierdas de vista, porque Jesús, cuando clava su mirada en alguien, uno se enamora, sino que sucede de que alguien le quita la mirada porque comienza a verse a sí mismo. Le gusta vivir en lo que más le gusta a uno mismo, en el placer, en el pecado. Y hablo en general, de cualquier pecado. Uno no quiere salir de ese pecado que lo aleja de Jesús. Quiere seguir viviendo en uno mismo, en la avaricia, en el orgullo, en la soberbia, en la lujuria, en la impureza, en la infidelidad, en la drogadicción, en el alcoholismo, etcétera, todos los pecados. No quiere salir y en lugar de ver a Jesús, quiere ver el pecado o quiere verse a uno mismo. Y ahí es cuando te hundes como Pedro. Clava tu mirada a Jesús y ten fe que el Señor te va a sacar de esa tempestad en la que estás en este momento. No seas como Pedro, de poca fe en ese momento. Tienes que confiar en el Señor. Y te va a pasar, si confías en el Señor, lo que sucedió en la última parte del Evangelio, que vuelves a la barca, vuelves a que el viento se calme, pierda la fuerza, la tempestad, y que puedas vivir en la paz y en el gozo de nuestro Señor Jesucristo. Todo queda en ti. Todo queda en que tú le digas, Señor, en medio de esta tempestad, es decir, de este problema económico, de salud, sentimental, conyugal, etc., tú le digas, Señor, ayúdame en esa tempestad. Quiero caminar contigo. Quiero responder a tu llamado. Y renunciar a nuestras propias pasiones, a nuestro propio orgullo, para recurrir solamente a Jesús. Jesús te va a tender la mano como a Pedro. Te va a salvar, te va a sacar de esa tempestad. Pero ábrele tu corazón y dile, Señor, sálvame, creo en ti. Aumenta tu fe para que puedas vivir solamente con Jesús y salir de esa tempestad. Que la gracia del Señor quede con cada uno de ustedes. Bendiciones, hermanos. Un abrazo.